Buen día, muchachos, ¿cómo andan? Y chicas, ¿qué dicen? Acá andamos soportando la lluvia. Sí, va a ser unos días largos de lluvia, sí. Complicado, sí. Pregunto, ¿cómo andan con los problemas? Va con los temas en general, con la teoría Y con los problemas, con problemas. ¿Y por qué no me consultan? Porque son pocos los que preguntan, che. No, yo lo estuve viendo ayer recién a la tarde, pude y me surgieron bastantes dudas. ¿Estás hablando concretamente de cinemática de cuerpo rígido? Exactamente, sí. Sí, sí. Hoy vamos a hacer problemas, porque la clase pasada yo no pude estar porque operaron a mi hija. Sí, sí, nos había avisado. ¿Y Eh, todo bien al final? ¿Salió bien todo? por suerte sí, todo bien, Ah, sí. bueno, qué bueno. Una operación de vesícula, no fue, bien digo, de vesícula. Ah, sí. Nada serio, pero bueno, es una operación. Y así que bueno, hoy vamos a hacer problemas del tema ese que no vimos, que no hicimos la clase pasada, y vemos si podemos llegar a hacer de dinámica también. Pero el tema es que necesitamos que lean la teoría de la clase anterior para estar preparados para la clase siguiente, es decir, para decirlo en términos matemáticos, que lean la clase n-1 para estar en la clase n con el tema conocido, leído, porque si no es imposible, pues son temas que se van encadenando y van necesitando el conocimiento de lo anterior. Y también, por supuesto, estamos usando conceptos de la primera parte del año, ¿no? Entonces, si no tienen claros los conceptos y las teorías, no se puede avanzar, y menos hacer problemas. Así que, por favor, les pido nada, que le metan, aunque sea un par de horas antes de la clase o el día anterior, yo qué sé, cuando sea, y relean. O miren la clase de vuelta, no sé, busquen la vuelta. Yo sé que trabajan, todo el mundo tiene ocupaciones adicionales al estudio seguramente, pero hay que buscarse el tiempo. Sí, yo particularmente ayer estuve viendo la clase nuevamente y traté de ponerme con los ejercicios, pero me surgieron un par de dudas con respecto a como que los conceptos no me quedaban claros, me parece, en algún sentido, porque no me daban los números de los ejercicios que quería Vamos a intentar ver, hacer. lo que pasa es que en este tema puntual no hicimos problemas, pues yo no estuve. Pero ahora vamos a ver si haciendo algunos problemas, después de la teoría de Hugo, podamos solucionar algunos conceptos que queden mal. Ah, ok. Me están escribiendo. Discúlpeme un cachito.
Bueno, buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Qué tal? Buen día. Te estaba escribiendo. Sí, siempre hay el mismo problema para entrar a la Sí. reunión. Sí. Lara dice que no le apareció en la reunión. ¿Está Lara? Sí, entraste, Lara. Bueno, ¿alguna consulta de lo que vimos el otro día? Sí, también. Yo hice la misma pregunta y me decían que tuvieron problemas para hacer ejercicios, así que les dije que después de la teoría íbamos a hacer problemas de cinemática. Está bien. Pero también les dije que lean la clase N-1 antes de la clase N, pues si no es imposible seguir avanzando y que tienen que hacer un esfuerzo. Bueno, entonces vamos a terminar con cinemática hoy, un cochito más. Vamos a hacer que busque guía de ejercicio. Cuerpo rígido. Che, qué buen docente que es Matías. Me gustó cómo da la clase. Sí. Muy tranquilo para la clase. Sí, muy tranquilo, muy. Aparte usa una aplicación que no tengo, que simula un pizarrón en el monitor. Y es Ajá. como que si escribiera en el pizarrón. Está muy bueno. Usa la. La laptop, la tablet. Sí, pero usa acá lo que está el Teams, no me sale el nombre ahora. Ah, no, no, no. No, lo usa como una tablet porque puede escribir como con un lápiz. Como si fuese que escribe con la tiza. Está Claro, sí, bueno. eso, no me sale el nombre ahora. Hay distintas Pizarra, sí, eso. pizarras. Él usa la Sí. del Teams o usa otra. No, me dijo que usa otra, una aplicación, no sé cuál. Sí, yo también tengo la pizarra electrónica, pero no la sé usar, me sale cualquier cosa. Sí, no, hay que aprender a usarlo. Empiezo a grabar. Ayer en el CBC me olvidé de grabar la clase. ¿Cuándo? ¿La clase pasada? No, en el CBC ayer. Ah, en el CBC. Y empiezo a compartir. Bueno, ahí ven, ¿no? Sí, se ve. Fenómeno. Bueno, entonces vamos a terminar con cinemática y vamos a hablar de rodadura. ¿Sí? La rodadura se produce cuando hay rototraslación y es un caso especial de la rototraslación. ¿Sí? Cuando hay rodadura, significa que no hay deslizamiento, ¿no? Rodadura significa que el cuerpo rueda sin deslizar, o sea, no patina. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay movimiento relativo entre la superficie y el punto de contacto. ¿Sí? O sea, esto. Tenemos la superficie y el cuerpo que rueda.
Cuando hay rodadura, quiere decir que el punto de contacto, este que está acá, no desliza respecto de la superficie. ¿Sí? Solamente se apoya. A ver si lo puedo enganchar mejor. No, bueno. ¿Está bien? Si no desliza respecto de la superficie, solamente se apoya, ¿qué velocidad tiene este punto que voy a llamar O mayúscula? ¿Es velocidad cero? Tiene velocidad cero, ¿no? Porque solamente se apoya, es como cuando nosotros caminamos. El pie, la planta del pie se apoya en el piso, pero al no deslizar tiene velocidad cero. O sea que el punto O tiene velocidad cero. Pero el cuerpo está rodando. ¿Qué quiere decir que el cuerpo esté rodando? Está girando, ¿no? O sea, el cuerpo está, supongamos que está girando en esta dirección, en el sentido antihorario, por darle un sentido. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que es un caso especial de la rototraslación. O sea, que el cuerpo rota y se traslada. ¿Sí? Si este es el centro de masas, el centro de masas solamente se va a mover en línea recta. Y todos los demás puntos van a rotar alrededor del centro de masas. Ahora, pero si es velocidad cero, tiene velocidad cero. Entonces, según vimos la semana pasada, ¿qué es el punto O para la rotación? Si tiene velocidad nula. ¿Cómo? ¿Sería el CIR ahí, en ese caso? Sería el centro instantáneo de rotación, exactamente. ¿Sí? El punto O es el CIR o eje instantáneo de rotación, como les guste llamarlo. ¿Estamos? O sea que es un punto de velocidad cero. ¿Sí? Esa es la condición de que el cuerpo rueda sin deslizar, que el punto de contacto tiene velocidad cero. Y además, esto nos relaciona el movimiento de traslación con el movimiento de rotación. ¿Sí? Entonces, fíjense, si este es el eje instantáneo de rotación, cada punto del cuerpo tiene una velocidad tangencial que por cinemática circular, ¿cómo es la velocidad tangencial en una rotación? ¿Cómo se dibuja el vector velocidad tangencial en una rotación? Perpendicular al radio de giro. Perpendicular al radio de giro. ¿Sí? Fíjense que el radio de giro es esto que está acá. ¿Sí? No es tangencial al cuerpo, es perpendicular al radio de giro. ¿Sí? O sea que este punto... Perdón, Hugo, me están pidiendo si podés aumentar el tamaño de la imagen. Sí. Que está un poco chiquita. Este punto que está acá va a ser este movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque avanza y rota.
este punto que está acá va a ser este movimiento. ¿Sí? Una rototraslación. Esto se llama una curva cicloide. ¿Está bien? ¿Por qué les parece que el vector va a ser así y no va a ser tangente? Volvamos acá. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que la rototraslación era una rotación más una traslación alrededor del centro de masas? ¿Sí? Si este es el centro de masas, supongamos que ese es el centro de masas. En la traslación, mirábamos la traslación del centro de masas. O sea, ¿qué es lo que miramos? La velocidad de traslación del centro de masas. ¿Está bien? Más una rotación alrededor del centro de masas. ¿Sí? Rotación alrededor del centro de masas. ¿Estamos? O sea, si este es el centro de masas, cada punto está rotando alrededor del centro de masas. Entonces, si rota alrededor del centro de masas, su velocidad tangencial va a estar en esta dirección. ¿Sí? Perpendicular al radio de giro. Y eso nos da la rototraslación. ¿Se acuerdan que de eso habíamos hablado el miércoles pasado? Entonces acá tenemos la rototraslación. En ese caso, teniendo en cuenta el centro de masa, sí es tangente, digamos, a lo que es la circunferencia, ¿no? En este caso sí, porque está rotando respecto a este punto. ¿Sí? Por eso es rotación alrededor del centro de masa. Entonces, tomemos un punto cualquiera C, el más fácil, este que está acá. ¿Qué velocidad de traslación va a tener? Igual que la del centro de masa. Igual que la del centro de masa, ¿no? Porque todo el cuerpo se traslada de esta manera. ¿Sí? ¿Y qué velocidad de rotación va a tener este cuerpo? La habíamos pintado al verde. Velocidad de... A mí lo que no me quedó claro es, ¿ahí se considera la velocidad angular con respecto al centro de masa, en ese caso? Sí. Sí. Ah. Esta velocidad que está ahí, ¿no? La voy a pintar de otro color. De celeste. ¿Está bien? Va a tener esta dirección.
O sea que el punto C tiene dos velocidades, una de traslación y una de rotación alrededor del centro de masas. En definitiva, la suma, ¿qué nos va a dar? Tengo que sumar este vectorcito velocidad de traslación más la velocidad de rotación. La suma vectorial que nos da otro vector que va a ser perpendicular al radio entre este punto y el eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Esta violeta es la velocidad real que tiene este punto C. Porque tengo que sumar la traslación más la rotación. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí. ¿Alguien más lo entendió? Sí, sería la velocidad tangencial esa. Sí. Por eso, cada punto del cuerpo tiene una velocidad en distinta dirección, ¿sí? Porque no está rotando alrededor del centro de masas, sino que está rotando alrededor del eje instantáneo de rotación. Entonces, fíjense que decíamos que había una relación entre la traslación y la rotación. Si el cuerpo está roto trasladándose, o sea, se traslada y rota, el centro de masas solamente se traslada y recorre esta distancia delta S. ¿Sí? En un dado tiempo. En ese mismo tiempo, el cuerpo rotó este arco S, ¿no? Cuando empieza en este punto y este punto del cuerpo es el que llega acá. Bueno, ya habíamos visto que se podía aproximar este arco haciendo R diferencial θ. O sea, lo que tienen que ver es que esta longitud que recorre el centro de masas es esta longitud en el perímetro del cuerpo que rota. Como estas dos longitudes son iguales, puedo decir que este delta S es el radio por el arco o el ángulo girado. ¿Está bien? Es esto que tenemos acá. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo, entonces dividiendo por el intervalo de tiempo que lleva esta rototraslación, nos queda delta S sobre delta T, que es la velocidad del centro de masas, y delta phi sobre delta T, o sea, el ángulo girado en un intervalo de tiempo, que es la velocidad angular. ¿Sí? Y esto nos da la relación entre la velocidad de traslación en módulo, ¿no? La velocidad de traslación del centro de masas y la velocidad angular de la rotación. Entonces estamos relacionando la traslación con la rotación. ¿Por qué en módulo y no en vector? Es esta relación, algo que ya alguna vez dijimos. ¿Por qué les parece? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué esta relación es en módulo y no es una relación vectorial?
acuerdan? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Porque ¿cómo es el ¿Por qué vector? una longitud? ¿Cómo es el vector velocidad del centro de masa? Así, ¿no? Es la velocidad del centro de masas tiene la dirección horizontal, porque el centro de masa se mueve en esta dirección y sentido. ¿Y cómo es el vector velocidad angular? ¿Cómo lo dibujo? Perpendicular al plano de giro. O sea que acá sería un vector que está entrando a la hoja. ¿Sí? Es imposible que estos vectores sean iguales porque tienen distintas direcciones. Entonces, esta relación es en módulo, no es una relación vectorial. Bueno, lo mismo pasa con la aceleración. Si a esta relación la dividimos por el tiempo, la velocidad sobre el intervalo de tiempo es la aceleración del centro de masas y la velocidad angular dividido el tiempo es la aceleración angular. Entonces tenemos también la relación, si el movimiento está acelerado, entre la aceleración del centro de masas y la aceleración angular de la rotación. ¿Sí? Bueno, este ya lo habíamos visto, el campo de velocidades, la traslación, todos los puntos tienen la misma velocidad, la rotación alrededor del centro de masas, y si sumamos nos da 0 este punto. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque R por omega es la velocidad del centro de masas. Desde este punto, desde el centro de masas, el punto que está acá abajo tiene velocidad tangencial, el radio por la velocidad angular, que ya sabemos que es igual a ¿quién? A la velocidad del centro de masas. Entonces, en este punto que está en contacto con la superficie, tenemos dos vectores de igual módulo pero sentido opuesto. La suma nos da 0. Justamente acá está el eje instantáneo de rotación. Si hay rodadura. ¿Sí? Si no hay rodadura, o sea, rodar sin deslizar, no lo podemos asegurar. Entonces ustedes van a ver que en todos los ejercicios les van a decir que el cuerpo rueda sin deslizar o que hay rodadura. Esa es la condición para que el punto que está en contacto con la superficie sea eje instantáneo de rotación y tenga velocidad 0. ¿Sí? Ahora decimos, habíamos dicho que el cuerpo se apoya, no patina. Para que no deslice este punto, ¿qué tiene que haber acá? ¿Fuerza de rozamiento? Rozamiento. Tiene que haber rozamiento. Condición fundamental para que el cuerpo ruede. Si no hay rozamiento, el cuerpo no rueda, solamente patina en el lugar. Gira sin avanzar. O sea que acá va a haber una fuerza de rozamiento. ¿Para dónde la voy a dibujar esta fuerza de rozamiento? O sea, es tangente a la superficie, ¿no? Entonces va a tener este sentido o va a tener este sentido. ¿Sentido a la izquierda? A ver, pensemos. Él me dice este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre? Porque el cuerpo se está moviendo para la derecha. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha, exactamente. Pero la fuerza de rozamiento se opone ¿a qué? El movimiento.
No, al movimiento no. ¿Al deslizamiento no sería? El deslizamiento relativo entre las superficies. Entonces pensemos en este punto que está en contacto. Este punto que está en contacto. Cuando el cuerpo gira, ¿se queda acá este punto? No, tiende a ir hacia la izquierda, ¿no? El cuerpo está girando, entonces este punto se mueve hacia allá. Por eso este punto pasa a ser después eje instantáneo de rotación, ¿no? Si esto gira así, este punto que ahora está en contacto tiende a ir hacia atrás, o sea, tiende a deslizarse hacia la izquierda respecto de la superficie. O sea que en realidad esta fuerza de rozamiento va hacia acá. Acuérdense, la fuerza de rozamiento no se opone al movimiento, se opone al deslizamiento relativo entre las superficies. ¿Sí? Y esta fuerza de rozamiento va a ser una fuerza de rozamiento estática o dinámica. ¿Qué sería? ¿Dinámica en este caso? De nuevo, ¿qué velocidad tiene este punto O si es eje instantáneo de rotación? Ah, cero. Cero. ¿Sí? Tiene velocidad cero. Por lo tanto, no se mueve. Si no se mueve, la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática. Entonces, para que se produzca la rodadura, es necesario que haya rozamiento entre el cuerpo y la superficie, y la fuerza de rozamiento que actúa es una fuerza de rozamiento estática, que en este caso en particular tiene este sentido. Fíjense que además la fuerza de rozamiento estática es la que hace avanzar al cuerpo, ¿no? Es la que produce una aceleración en este sentido, o no, es la que lo empuja hacia adelante. Solamente sabemos el sentido de la fuerza de rozamiento en un caso así. Si hay fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, ya no sabemos hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento estático. Pues si hay fuerzas aplicadas, puede estar en este sentido o en este sentido. ¿Sí? A priori no lo sabemos. Vamos a saber correctamente el sentido de la fuerza de rozamiento después que la calculemos, cuando resolvamos el problema. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un problema donde hay fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y tengan que dibujar la fuerza de rozamiento estática, la dibujan con un sentido. Si la calculan y les da positiva, es que la dibujaron bien, en el sentido correcto. Si la calculan y les da negativa, es porque va en el sentido opuesto. ¿Estamos? Pero a priori no sabemos cuál es el sentido de la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces tiene que haber una fuerza de rozamiento estática. Entonces, ¿hasta cuánto se va a mantener la rodadura? Y bueno, mientras la fuerza de rozamiento estática sea menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Una vez que supera la fuerza de rozamiento estática máxima, empieza a haber deslizamiento y se rompe la rodadura. ¿Y qué pasa con la energía? ¿Se conservará o no? Acá. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. ¿Sí? Fuerza
rozamiento es no conservativo. Después tenemos el peso y la normal, pero que se anulan entre sí, entonces no cuentan. Aparte son perpendiculares, el trabajo va a ser al desplazamiento, el trabajo va a ser 0. ¿Y qué pasa con esta fuerza de rozamiento? ¿Va a producir que la energía mecánica se conserve o no? ¿Qué les parece? Y no, ¿Por qué no? Decía y porque el es una teorema, fuerza externa que está haciendo. ¿qué decía el teorema de la conservación de la energía mecánica? Que la variación de la energía mecánica era igual a ¿quién? Abajo de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? No alcanza con que haya fuerzas no conservativas. Tenemos que ver si esas fuerzas hacen trabajo o no. ¿Se acuerdan de la pregunta del parcial que decía que la energía mecánica se conservaba solamente si no había fuerzas conservativas o algo así? Bueno, no, porque puede haber fuerzas no conservativas. Lo que tenemos que ver es si hacen trabajo o no. ¿Está bien? Y acá, la fuerza de rozamiento, ¿va a hacer trabajo? Que era igual. La fuerza de rozamiento es una fuerza constante. ¿Sí? ¿A qué es igual entonces eso? Es a la fuerza de rozamiento estática por el desplazamiento. No voy a hacer ninguna cuenta. ¿Cuánto vale esto? En general, cuando en matemática o en física les preguntan un resultado sin hacer ninguna cuenta, es porque ese resultado es 0, 1 o infinito. Claro, en este caso sería 0, ¿no? Porque no hay desplazamiento del punto S. Claro, exactamente, ¿no? Es una fuerza de rozamiento estática. O sea que este punto que está en contacto con la superficie no se desplaza. Y si no hay desplazamiento, esta cuenta va a dar 0. O sea, no hay trabajo de la fuerza no conservativa. Si no hay trabajo de la fuerza no conservativa, no hay variación de la energía mecánica. Entonces, hay una fuerza no conservativa que no hace trabajo, pero la energía mecánica es constante. Si cambia es por otro motivo, no por la acción de esa fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, para que haya rodadura, tiene que haber rozamiento entre el cuerpo y la superficie. La fuerza de rozamiento que se produce es estática, pero no realiza trabajo. Entonces, la rodadura no hace que haya una pérdida de energía mecánica. En la rodadura, en el rodamiento sin deslizar, la energía mecánica se conserva. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos cinemática del rígido. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos? Este apunte está en el campus. Es un apunte teórico que ustedes pueden encontrar en el campus dentro de los apuntes teóricos que hay. Profe, un ejemplo de la vida real, porque no se me ocurre ninguno. No, es que en la vida real no hay rodamiento sin deslizar. Ah, con razón. Fíjate que en esta materia todo es ideal, ¿no? Lo que pasa es que los principios que estás aprendiendo acá son los que después se aplican cuando estudias la realidad, ¿sí? Con pequeñas modificaciones que lo hacen real.
pero los principios siguen valiendo. Bueno, la rueda de un auto. ¿Sí? Si esta fuera la rueda de un auto. ¿Está bien? La rueda de un auto está agarrada por el eje del auto. ¿Sí? Entonces el auto avanza y la rueda avanza, pero al mismo tiempo está rodando. ¿Estamos? ¿Y rueda por qué? Porque hay rozamiento. Vos fíjate que cuando llueve, perdés un poco de rozamiento. Cuando vas por el barro y el auto se queda, ¿qué pasa? Decimos que se encaja. Las ruedas giran y el auto no avanza, ¿no? Justamente giran, ¿por qué? Porque no hay rozamiento. El barro junto con la rueda se perdió el rozamiento. Por eso el auto no avanza, ¿no? Solamente las ruedas giran. Para que el auto avance, ¿qué le tenés que hacer? Y ponerle alguna maderita, algunas piedritas, algo que produzca ese rozamiento, ¿está bien? Que hace aparecer esta fuerza de rozamiento que empuja el auto hacia adelante. Claro, sí. ¿Está bien? Entonces ahí tenés un caso de rotación sin traslación. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento entre el cuerpo y la superficie. Cuando le pones rozamiento, empieza a haber rotación y traslación. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Otra cosa que vamos a ver hoy es lo que vamos a llamar el momento de una fuerza. ¿Sí? Para el momento de una fuerza tenemos una fuerza aplicada a un cuerpo extenso, ya no a un cuerpo puntual, ¿está bien? Sino a un cuerpo que tenga alguna forma. Un cuerpo extenso es algún cuerpo que tenga alguna forma. Y a una distancia r respecto de un punto. Cualquiera. ¿Sí? En general, cuando hablamos de cuerpo rígido, ese punto cualquiera va a ser conveniente elegir como punto de referencia al centro de masas o al centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Se puede elegir cualquiera, pero se eligen alguno de esos dos porque simplifican las cuentas. ¿Está bien? Entonces, si este es nuestro punto, supónganse en una tabla, vamos a borrar esto, que está pinchada acá, la pinchamos. ¿Está bien? Y le aplicamos una fuerza. Es como tener un lápiz arriba del escritorio, lo sostienen con un dedo en algún punto y le aplican una fuerza paralela a la mesa en alguna dirección. ¿Qué va a pasar con el lápiz? Va a empezar a rotar. ¿Sí? Pueden hacerlo si quieren eso. O sea que el momento, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una rotación. ¿Está bien? Lo que llamamos momento de una fuerza, el momento, que lo vamos a explicar así. En algunos libros lo llaman torque, es lo mismo. De alguna manera, no sé cómo, bien no sé cómo, quizás Gustavo lo sabe, esto está relacionado con lo que se llama el torque del auto.
el momento de la fuerza produce una rotación del cuerpo. ¿Viste que la potencia de rotación está relacionada con el momento de la fuerza? Sí. Bueno, a eso le llaman par motor en los que fabrican autos. Al momento que produce el motor al intentar girar, que está relacionado directamente con la potencia del motor. Ajá. Sí, algo así, pero a mí no me queda muy claro eso. No, mucho a mí tampoco te digo. Bueno, entonces el momento de una fuerza produce una rotación del cuerpo. ¿Está bien? ¿Y la fuerza con qué la asociábamos? La fuerza estaba asociada a la traslación, ¿sí? Al cambio de estado, al cambio de velocidad. Ahora, cuando hablamos de rotación, no vamos a hablar de fuerza. Vamos a hablar de momento de la fuerza. Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta en la rotación. En la traslación tenemos en cuenta la fuerza. En la rotación tenemos en cuenta el momento que produce esa fuerza. ¿Estamos? Entonces, el momento de una fuerza respecto de un punto es esta formulita que ven ahí. Esperen que quiero poner el punto. Ese punto vendría a ser como un apoyo, ¿no? O como algo que lo ancla ahí a ese... O no, deja libre el lápiz arriba de tu escritorio, en una punta, hacele una fuerza. Vas a ver que igual rota. Uh-huh. Ah, está bien, porque es con respecto al centro de masa en ese caso, ¿no? Con respecto a este punto donde está pinchado. Uh-huh. Sí, en el que vos tenés libres con respecto al centro de masa. Sí, entonces el momento de la fuerza respecto del punto O, eso siempre lo tenemos que aclarar, respecto de qué punto estamos tomando momento, es R vectorial la fuerza. O sea, R, a ver cómo podemos hacer esto. Es R de O a F. ¿Sí? R me va a marcar, es el vector que va desde el punto O a donde está aplicada la fuerza. ¿Sí? Si yo la fuerza la pongo por acá, entonces mi vector R va a llegar hasta acá. Es siempre desde el punto que estoy tomando en consideración hasta donde está aplicada la fuerza. Y es un producto vectorial. Entonces, el momento también es una magnitud vectorial. ¿Qué dirección va a tener el momento? Si es el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿No? El producto vectorial ¿Va a ser perpendicular esos dos? Exactamente, ¿no? El producto vectorial nos daba como resultado un vector que era perpendicular a los dos. O sea que el momento va a tener una dirección perpendicular al vector R y al vector F. O sea, va a ser un vector que sale o entra a la hoja o a la pantalla. En este caso, si lo tuvieran que dibujar con los conocimientos que ya saben de álgebra, ¿cómo lo dibujarían? ¿Saliente o entrante?
No es física, ¿no? Es álgebra lo que estoy preguntando. Entrante. ¿Sí? El momento es un vector que entra a la hoja. Este es el momento de F, de la fuerza F, respecto del punto O. Vamos, y fíjense que esto va a producir una rotación en sentido horario. Como estamos hablando de vectores, tenemos que dibujar un sistema de referencia. Si este es X, este es Y y este es Z, entonces el momento tiene dirección menos Z. Acuérdense que siempre tenemos que trabajar, al igual que en álgebra, con una terna derecha. Entonces acá el momento va a tener dirección en menos Z. ¿Sí? Queda mejor. ¿Está bien? Bueno, y por álgebra también saben que el producto vectorial es esto. R por F por el seno de θ. ¿Qué quiere decir esto? RF seno de θ. Θ es el ángulo entre R y F, ¿no? Entre los dos vectores que están relacionándose en el producto vectorial. Supongamos que la fuerza, en lugar de ser así, tenga esta dirección. ¿Quién es F seno de θ? Vamos, para hacerlo más gráfico. Este lo dejamos acá. Dibujamos una nueva fuerza. Así. ¿Está bien? Esta fuerza va a tener dos componentes. Una componente en esta dirección y una componente en esta dirección. ¿Está bien? Lo único que hice fue descomponer a la fuerza en dos ejes. Entonces, este que está acá, F seno de θ. ¿Quién es? ¿Esta componente o esta componente? Fíjense que θ es... ¿Sería la del componente I? Exactamente. ¿Sí? Fíjense que θ es, según la definición del producto vectorial, el ángulo entre el vector R y el vector F.
¿Vamos? Entonces, esta componente es la que produce momento. La componente vertical o perpendicular a R. ¿Sí? Esta componente, esta es la F en I, en este caso, ¿no? Para este sistema de referencia. Fíjense que esto es interesante, o por lo menos a mí me resulta interesante. En el trabajo, en el producto escalar, cuando habla del trabajo era el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. En el trabajo es F coseno de θ por el desplazamiento. O sea que en el trabajo, la componente de la fuerza que hace trabajo es la que está en la dirección del desplazamiento. O sea, la componente paralela. Mientras que en el momento, la componente de la fuerza que realiza momento es la componente perpendicular a R. ¿Sí? Esta no, porque ya sabemos que dos vectores paralelos, el producto vectorial entre ellos es nulo. ¿Sí? Y si son perpendiculares, el producto vectorial entre ellos es máximo. O sea que esta componente realiza momento y realiza el máximo momento. ¿Sí? Bueno, a esto llamamos momento. A una fuerza que va a producir una rotación del cuerpo. Y él va a ser el producto vectorial entre la distancia, o el vector entre la distancia entre el punto y la fuerza, entre el punto de referencia y el punto de aplicación de la fuerza, y de la componente vertical de esa fuerza. En este caso es toda la fuerza, en este caso es la componente en la fuerza, en el eje Y, ¿sí? La componente Y de la fuerza. La perpendicular a esta distancia, a este vector R. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza pasa por el punto fijo? O sea, la recta de acción de la fuerza pasa por el punto fijo. Es decir, está aplicada acá y la recta de acción pasa por el punto O. O está directamente aplicada al punto O. ¿Cómo es ese momento? ¿Es nulo? Nulo, exactamente, ¿no? ¿Por qué es nulo? Está bien. Porque no hay un radio de acción ahí, ¿no? En un caso sí, en otro no. Fíjense, acá el punto de aplicación de la fuerza está en este extremo. El R vector es este. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Está bien? Pero son paralelos. La fuerza y el radio son paralelos y el R son dos vectores paralelos. Entonces el producto vectorial de dos vectores paralelos da 0. Por eso esta componente no produce momento. ¿Sí? En este caso, la fuerza está aplicada directamente sobre el punto O. ¿Está bien? Por lo tanto, el radio, el R vector acá es 0. Vamos, no hay R, porque vale 0. Entonces, en ambos casos, ya sea que la fuerza, la recta de acción de la fuerza pasa por el punto elegido O la fuerza está aplicada en ese punto, el momento que hace la fuerza es 0. O sea, no vamos a producir una rotación.
del cuerpo. ¿Sí? Fíjense que si ustedes tienen un lápiz arriba de la mesa y le hacen fuerza en la punta, bueno, el lápiz no va a girar, el lápiz se traslada. ¿Sí? Porque esa recta de acción de la fuerza pasa por el centro de masa. Bueno, y esto es una puerta, ¿no? Acá ya tenemos la puerta, y la puerta tiene las bisagras acá. O sea que la puerta rota respecto de este eje. ¿Sí? Si hacemos una fuerza en este sentido, la puerta no rota. ¿No? ¿Por qué? Porque la recta de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación. Sería algo así, más o menos. ¿Sí? Y si hacemos la fuerza en este sentido, ¿qué pasa? Tampoco la puerta rota, ¿sí? Porque la fuerza es paralela al eje de rotación. ¿Está bien? Sería más o menos algo similar a esto. Entonces, para que la puerta rote, tenemos que hacer una fuerza en este sentido. Por eso el picaporte está acá. ¿Por qué el picaporte está acá y no está acá? Y porque si está en el medio tendríamos menos momento, ¿no? Tendríamos que hacer más fuerza. Claro, exactamente. Fíjense que si el picaporte está acá, tenemos esta distancia respecto al eje instantáneo de rotación. Pero si el picaporte estuviera en el medio o más hacia adentro, la distancia es menor. Por lo tanto, aplicando la misma fuerza tendríamos menor momento. ¿Sí? Nos costaría más hacer girar la puerta, tendríamos que hacer mayor fuerza. ¿No? Lo mismo pasa con una llave. Cuando ustedes quieren sacar una tuerca, ¿dónde aplican la fuerza? Bien cerca del extremo, no ponen la mano acá, sino que la ponemos acá. ¿Qué? Porque aumentamos la distancia. Entonces, al aumentar la distancia, tenemos que hacer menor fuerza para hacer girar la llave. La llave, al estar en contacto con la tuerca, produce dos fuerzas. Una en este sentido y otra en el otro, que hacen girar a la tuerca, al tornillo, lo que sea, con este sentido. Estas dos fuerzas se llaman una cupla. ¿Sí? También al momento de fuerza se le dice que genera una cupla que hace rotar al cuerpo. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de rotación, no vamos a asociar la rotación a la fuerza, sino al momento de la fuerza. Y para hablar del momento de la fuerza, tenemos que elegir un punto respecto al cual referirnos. ¿Está bien? Ese punto, en general, conviene elegirlo como el centro de masas o el centro instantáneo de rotación. Solamente por simplicidad de las cuentas. Y veamos la energía cinética de rotación. ¿No? Tenemos un cuerpo de masa m que realiza una trayectoria circular. Esto. Respecto de un centro. ¿Está bien? R es el radio de giro, la distancia del centro
al cuerpo y ves la velocidad tangencial. La energía cinética ya vimos que era un medio de la masa por esta velocidad al cuadrado. Pero el cuerpo está girando con una velocidad angular omega. ¿Cómo se relacionaba esta velocidad angular con el omega? Dinámicas cinemáticas y Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo se relacionaba? la velocidad tangencial con la velocidad angular. Ah, no, entendí al revés, por eso no. Y era la velocidad tangencial sobre el radio, era igual a omega, a la velocidad angular, ¿no? Exactamente, ¿no? Podemos decir que la velocidad tangencial en módulo era igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Cinemática circular. Ya les dije que tienen que saber manejar muy bien la cinemática circular en el cuerpo rígido. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar la energía cinética? La cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad es r por omega, r por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Distribuyendo el cuadrado, nos queda r cuadrado velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta es la energía cinética de rotación de un cuerpo puntual. ¿Estamos? Si comparamos la energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación, ¿qué podríamos ver? Las dos tienen un medio, ¿no? Las dos tienen una velocidad al cuadrado. La diferencia va a estar acá. Esta va a tener la masa, pero esta va a tener la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? La masa, por Newton, cuando empezamos a hablar de dinámica, era la inercia al cambio de estado, o sea, la inercia a la traslación. ¿Sí? La masa era lo que se oponía al cuerpo a cambiar de estado en la traslación. Bueno, este término, m por r cuadrado, va a ser el equivalente a la masa, pero en la rotación. Va a ser la inercia a cambiar de estado en la rotación del cuerpo. Y recibe un nombre especial que se llama momento de inercia. ¿Está bien? No momento de una fuerza, momento de inercia.
¿Sí? El momento de inercia es resistencia del cuerpo al cambio de estado en la rotación. ¿Está relacionado con qué? Con la masa y con la distancia al punto con respecto al cual está rotando, o sea, al CIR en este caso. ¿Sí? Entonces, eso también es respecto de un punto. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de momento de inercia, también tenemos que hablar respecto de qué punto estamos calculando el momento de inercia. El momento de inercia. Con la letra I lo anotamos. Algunos libros creo que lo anotan con la letra J. Respecto de un punto O, va a ser la masa del cuerpo por la distancia R respecto a ese punto elevado al cuadrado. Y es una magnitud escalar, ¿sí? No es un vector, es un escalar. Que tiene como unidades, ¿qué cosa? La unidad de I del momento de inercia es el MKS, ¿no? Unidades de masa, kilogramo, por longitud al cuadrado, por metro al cuadrado. ¿Vamos? Entonces acá aparece una nueva cantidad que llamamos momento de inercia, que va a estar también relacionada con la rotación. Y es la resistencia o la oposición que ofrece el cuerpo al querer rotar, ¿no? Al querer cambiar su velocidad angular. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos muchos cuerpos? Supongamos que tenemos dos cuerpos. Un cuerpo 1, acá, de masa M1, y un cuerpo 2, por acá, de masa M2. Así le podemos poner un 1. Vamos a ver si lo podemos hacer más chiquito. Acá tenemos ese cuerpo 1. Bueno, este es el cuerpo 1.
¿sí? Y este es el cuerpo 2, de masas M1 y M2, que van a estar a una distancia R1 del centro de giro esta es R1 y el cuerpo 2 va a estar a una distancia R2, la voy a dibujar acá, ¿no? Para que no se superpongan. Una distancia R2 del centro de giro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la energía cinética de los dos cuerpos? Este va a tener una velocidad tangencial V1 y este va a tener una velocidad tangencial V2. ¿Va a ser mayor o menor que V1? ¿Qué les parece? Iba a ser mayor, ¿no? ¿Y cómo era la velocidad tangencial? Era angular por el radio. Si los dos rotan con la misma velocidad angular, solo el radio más chico, la velocidad 2 va a ser menor. ¿Sí? Ah, claro. Y los dos rotan con la misma velocidad angular W. No, supongamos que están unidos por una cuerda, por lo que sea. Los dos tienen la misma velocidad de rotación W, omega. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la energía va a ser la suma de las energías cinéticas de cada cuerpo, más la energía cinética del cuerpo 2. Esto está rotando, ya vimos que la energía cinética de rotación era esto que está acá. La energía cinética de rotación va a ser igual a, en el cuerpo 1, un medio de la masa del cuerpo 1 por R del cuerpo 1 elevado al cuadrado por la velocidad angular, omega. Más lo mismo para el cuerpo 2. Tenemos que poner la masa del cuerpo 2
y el R del cuerpo 2. ¿Sí? R1 es la línea azul, R2 es la línea roja. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que ven? ¿Y puedo sacar factor común un medio de omega? Puedo sacar factor común un medio omega al cuadrado, ¿no? Me olvidé de poner al cuadrado omega. Díganme ustedes. Al cuadrado y al cuadrado. O sea que la energía cinética de rotación de estos dos cuerpos, cinética de rotación, va a ser igual a un medio de M1 por R1 al cuadrado, sacando factor común un medio y omega al cuadrado, más M2 R2 al cuadrado, por W cuadrado, omega cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero ¿quiénes eran cada uno de estos términos que están entre paréntesis? Esto. ¿Quién era? ¿Que era el momento de inercia? El momento de inercia, ¿no? M por R cuadrado. O sea que tenemos el momento de inercia del cuerpo 1 más el momento de inercia del cuerpo 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusión podrían sacar ustedes? ¿Que cómo son los momentos de inercia? Que se pueden sumar. Si tuviera una tercera masa rotando con la misma velocidad angular, me aparecería un tercer término acá, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo definir al momento de inercia de un sistema de partículas, ¿no? Tengo 2, tengo 3, tengo 4, puedo pensar en un sistema de partículas que rota todas las partículas con la misma velocidad angular, como la suma de los momentos de inercia de cada partícula. La suma de los momentos de inercia de cada partícula. ¿Sí? O sea que el momento de inercia es una cantidad aditiva que se puede sumar. O también lo puedo escribir así. La suma de la masa de cada partícula por el R de giro de cada partícula al cuadrado. ¿Sí? Y esto va a depender del punto en que estemos tomándolo. Lo más importante es esto. Momento de inercia de un sistema o conjunto de partículas. Todas rotando en rotación, momento de inercia
un sistema de partículas en rotación. Siempre respecto a un mismo punto, ¿no? Sí, siempre respecto a un mismo punto. Que en un sistema de partículas, ese punto conviene que sea el centro de masas. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, ok. Bueno. Dinámica, no voy a avanzar con la dinámica del rígido. Es preferible que entiendan bien la cinemática, haciendo ejercicios ahora con Gustavo, para poder avanzar. Bien. Y momento de inercia, faltaría un cachito más que lo voy a completar la semana que viene. Acá también podemos decir que el momento de una fuerza es una cantidad activa, ¿sí? Si tuviera muchas fuerzas, el momento neto es la suma de los momentos de cada fuerza. Podemos agregarlo acá. Sí. Se tienen muchas fuerzas. Momento de fuerza tal, la suma de los momentos producidos por cada. ¿Sí? El momento total respecto de un punto O va a ser igual a la suma de los momentos a fuerza del mismo punto. Los momentos de fuerza se suman, los momentos de inercia se suman también. ¿Alguna consulta? No, creo que no, por ahora no. ¿Se podrá subir este material hoy, profesor? Como para tener más o menos ya ir viendo. Sí. Vamos acá, ¿está bien? Sí, mucho de dinámica no voy a poder hacer, pero sí hace falta hacer de cinemática y algunas cositas de dinámica, así que sí, si seguimos la semana que viene. Sí. Dinámica lo dejamos todo para la semana que viene. Uh-huh. Preferible que avancen con la parte de cinemática, que la comprendan bien. Sí. Bueno, ¿quieren descansar un toque o quieren seguir? ¿Puede ser un minutito? Sí, dos, no mucho, digamos, 5 minutos si quieren, para ir al Cinco baño. está bien. Perfecto. Gracias. ¿Hubo alguna noticia sobre el regreso? No. ¿Te dijeron No, algo? yo no sé nada. Pues Tampoco yo me pregunto. imagino que si ya empieza a haber hasta partido de fútbol con gente, el año que viene por ahí deberíamos empezar a ir de a poco, ¿no? Tal vez. Pero
Las universidades están muy cómodas así. Está muy sí, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que es un salvavidas de plomo esto de seguir así, porque los laboratorios no se están aprovechando. Y no, claramente no. Aunque sea que se vaya a la facultad a hacer clases prácticas. Aunque sí es cierto, los laboratorios son muy chiquitos ahí en el nuestro, pero. Claro, tendría que ir todos los días. Tendría que haber todos los días para abarcar a la gente que necesita hacer Sí, las. sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que la comodidad es lo que está mandando. Quizás tengan después presión. Si no tienen presión política, Sí, no se van a mover, pero yo creo que la presión va a terminar haciéndose, ¿no? Pues. imagínate que en el CBC, con este sistema, tenemos anotados 2 cursos de 170 alumnos en total. Ah. Que en lo que se llamaba normalidad Mm. se distribuían en 2 aulas. ¿También tenían esa cantidad en los aulas? No. En 2 aulas, sí. Obviamente no entraban, así que había gente en los pasillos o sentadas en el piso. Claro, sí. Bueno, esa era la normalidad. O sea, si ahora no se puede volver a eso, necesitan tener más aulas, Ni hablar, obviamente. más Por lo menos el doble. más espacio, más profesores, más presupuesto. Sí. Esa es la comodidad que te digo. Comodidad, sí. Ya te entendí la comodidad. Pero es cierto que no. Con la inversión que hay, yo no sé si hay mucha o poca, qué sé yo, pero con la guita que se puso en equipamiento. Y además, en el laboratorio, digo, ¿no? Y además, no creo, a nivel de primer año quizás no sea tan grave. Pero más adelante en las carreras, no puedes evitar que el tipo meta mano en un fierro, comida algo, qué sé yo, ¿no? No, no, Es inevitable. ajá. Sí, sí, claro. Abril está en primer año de psicología y ya le dijeron que el año que viene, para segundo, que tienen o tercero, no me acuerdo, que empiezan a tener prácticas con gente, digamos, qué sé yo. Van a tener que ir a hacer a hospitales o sanatorios, no sé qué, a hacer reuniones